Buenos días o buenas tardes, nosotros somos el equipo 2 y vamos a presentar las preguntas de nuestra disección. Entonces vamos a empezar. Mi nombre es González Reyes Morelia y bueno, como primer punto tenemos el esquematizar el sitio más viable de una meningotomía. ¿Qué es una meningotomía? Esta es una incisión quirúrgica en la membrana timpánica que nos va a permitir drenar el líquido o secreciones que se acumulen en el oído medio. Un ejemplo de esto, pues podemos verlo en la otitis media. Bueno, para esquematizarlo tenemos primero nuestra membrana timpánica. Esta vamos a dividirla en cuadrantes, ¿ok? Vamos a trazar una línea vertical y una línea horizontal que pasen por el ombligo del tímpano. Aquí se ve, ok. Y nos va a dividir ya nuestra membrana timpánica en cuadrantes. Un antero superior, antero inferior, postero inferior y postero superior. El sitio preferente para el cuadrante antero inferior. ¿Por qué este cuadrante? Bueno, este cuadrante tiene menos vasos sanguíneos y nervios a comparación de lo que es el cuadrante postero inferior. También pues nos va a permitir un drenaje eficaz del exudado del oído medio, donde en el posterior inferior nos va a ser más difícil esto. Otro punto es que no dañamos los huesecillos del oído medio. Estos huesecillos los vamos a encontrar más que nada en el cuadrante postero superior. Y pues por último es que evitamos así estructuras importantes como lo es la cuerda del tímpano que se encuentra en el cuadrante antero superior. Por otro punto vamos a tener el enuncia las dos funciones principales de lo que es la tuba auditiva. Como primera función tenemos el igualar la presión entre el oído medio y la nasofaringe. Esta tuba auditiva va a permitir que pues la presión del aire en la caja timpánica sea igual a lo que es la del ambiente exterior. Va a mantener la membrana timpánica en posición y esto nos va a asegurar una transmisión adecuada del sonido. Esta membrana timpánica, junto con la tuba auditiva, ¿no?, se va a abrir principalmente al tragar o bostezar o al hablar, gracias a los músculos tensor, elevador y pues lo que es también el vello del paladar. Ya saben que pues a veces se escucha como si tronara algo. Bueno, es esta abertura cuando bostezamos se escucha. Y bueno, esto es importante porque pues si la presión no se equilibra, el tímpano lo que le va a pasar es que se retrae o se va a bombar, se va a hinchar, causando así molestias. Bien, vamos a encontrar pérdida auditiva o dolor. Esto es muy común cuando una persona viaja en un avión por los cambios de presión que hay. Por otro punto, su otra función es permitir la ventilación de lo que es el oído medio. La tuba auditiva va a remover el aire dentro de la cavidad timpánica y bueno, va a mantener lo que es un ambiente seco y aireado y va a ayudar a lo que es el funcionamiento de los huesecillos, que pues es el martillo, el yunque y el estribo, y así pues se previene que el oído medio se llene de secreciones o líquido, lo cual puede causar otitis media. Tenemos un oído sin otitis media y aquí pues ya tenemos lo que es la infección, la secreción. Y pues esto es todo por mi parte. Continuando con la pregunta, identificar mediante mapa conceptual y mental la vía auditiva, el sitio en el cual se analiza la intensidad, duración, frecuencia, ritmo y sonido, en qué sitios localiza la función espacial y en dónde la corteza auditiva primaria. Tenemos que esta vía auditiva tiene un trayecto ascendente, el cual comienza dentro del oído interno, en el cual se encuentra la cóclea. Aquí se encuentra el órgano de Corti, el cual contiene esterocilios, los cuales son receptores sensoriales que nos ayudan a la transducción del estímulo mecánico en un impulso nervioso eléctrico del sonido. Estos impulsos viajan por el nervio coclear, el cual contiene fibras aferentes, que junto con el nervio vestibular forman el nervio vestíbulo-coclear. Estas fibras llegan hacia los núcleos cocleares, los cuales están localizados en el tronco encefálico. Recordemos que encontraremos dos, uno ventral y uno dorsal. Aquí se procesa por primera vez
las características del sonido, como la frecuencia, la intensidad y la duración. En esta parte, el sistema comienza a organizar la información sonora antes de enviarla a niveles más altos del encéfalo. Como siguiente relevo, desde los núcleos cocleares las fibras cruzan al lado opuesto y se dirigen hacia el complejo olivar superior, el cual se localiza en el puente del tronco encefálico. Aquí se compara la información vía oral, la cual en la audición se realiza con ambos oídos de forma simultánea. Este complejo olivar se divide en una oliva superior medial, la cual compara el tiempo en que llega el sonido a cada oído, y una oliva superior lateral, el cual compara la intensidad entre ambos oídos. En este relevo, la función principal es la localización espacial del sonido, la cual es saber de qué lado y a qué distancia proviene el sonido. Como siguiente relevo, desde la oliva superior, las fibras ascienden hacia el menisco lateral, el cual lleva la información hacia el colículo inferior, el cual es una estructura del mesencéfalo. En el colículo inferior se integra la información auditiva de ambos oídos, se refina la localización espacial, es decir, se reconoce si el sonido viene de arriba, abajo, adelante o atrás, y también participa en los reflejos auditivos, como por ejemplo voltear la cabeza al escuchar un sonido muy fuerte. El siguiente relevo es que el colículo inferior envía señales al núcleo genicular medial, el cual se encuentra en el tálamo. Este núcleo actúa como estación de relevo, filtrando y modulando la información antes de enviar a la corteza. Tiene como función coordinar la información auditiva con otras áreas sensoriales y con el estado de atención, y como destino final es la corteza auditiva primaria, la cual, que desde el tálamo va a señal hacia la corteza auditiva primaria, o también conocida como A1, ubicada en los giros temporales transversos, o también conocidos como áreas de Heschel, las cuales corresponden a las áreas 41 y 42 de Brodmann. Aquí el cerebro realiza el análisis consciente del sonido, es decir, que reconoce que se escuchó, si es una voz, una música o un ruido, analiza su frecuencia, su intensidad, ritmo, tiempo y duración, y esta se complementa con la coordinación de la corteza auditiva secundaria, o también conocida como área 22 de Brodmann, la cual nos ayuda a interpretar el significado del sonido, por ejemplo, entender las palabras o melodías, la cual se extiende hacia el giro temporal superior. Este se relaciona con la comprensión del lenguaje, o también conocido como área de Wernicke. Y como siguiente tenemos el mapa mental, el cual sintetiza todo esto. Esta vía auditiva, donde se lo analiza la intensidad, duración y frecuencia en los núcleos cocleares y en la corteza auditiva primaria, donde se analiza el ritmo y el sonido en la corteza auditiva primaria y secundaria, donde se localiza la corteza auditiva primaria en el giro de Heschel, áreas 41 y 42 de Brodmann, donde se localiza la función espacial en el complejo olivar superior y colículo inferior, y también tenemos las funciones anatómicas de diferentes componentes en el órgano de Corti, el cual transforma el sonido en un impulso nervioso, los núcleos cocleares, el cual analizan la frecuencia, intensidad y duración, el complejo olivar superior, el cual localiza espacialmente el sonido, el colículo inferior integra y coordina reflejos auditivos, y el núcleo coniculado medial, el cual se encuentra en el tálamo, el cual actúa como relevo y modulación sensorial, la corteza auditiva primaria en las áreas 41 y 42 de Brodmann, la cual es un análisis consciente del tono, ritmo, timbre e intensidad, y la corteza auditiva secundaria, la cual es la área 22 de Brodmann, el cual nos ayuda a la interpretación y comprensión del sonido. Bueno, continuando con la pregunta de investiga y agrega a qué se le llama transmisión de sonido por vía aérea y dónde puede ocurrir esto, tenemos que se refiere al paso de las ondas sonoras a través del aire, pasando primero por el oído externo, donde tenemos a la oreja o al pabellón auricular y al conducto auditivo externo. Y bueno, estas vibraciones pasan por este conducto, llegan a la membrana timpánica y hacen que vibre, y estas vibraciones son transmitidas a la ventana vestibular por medio del martillo, el yunque y el estribo. Y bueno, llegan al oído interno donde se origina el nervio vestibulococlear, que es el encargado del equilibrio y de la audición. Y también es parte de las estructuras que son las responsables de las vías cocleares, que conducen los sonidos del medio externo hasta las áreas corticales de la audición. Bien, a la pregunta sobre por qué el sistema vestibular se encuentra
unido al coclear, su respuesta vendría siendo que el sistema vestibular y el sistema coclear, que viene siendo el auditivo, pues estos van a estar unidos, ya que ambos estarán formando pues parte del oído interno dentro de pues una misma estructura llamada laberinto membranoso, que se encuentra dentro del laberinto óseo del hueso temporal. En su explicación para esta pregunta, pues vendría siendo que el laberinto óseo del oído interno pues va a estar teniendo tres partes, que el primero sería el vestíbulo, que este es el que va a estar conteniendo los órganos del equilibrio por el utrículo y el sáculo. La segunda pues parte sería de los conductos semicirculares, que estos van a estar detectando a los movimientos de la cabeza, o sea, como por ejemplo la rotación. Y por tercero sería la cóclea, que pues va a ser la estructura en espiral que va a estar encargada de transformar las ondas sonoras en los impulsos nerviosos. Dentro de pues laberinto óseo está el laberinto membranoso, que pues esta viene siendo una red de los conductos llenos de endolinfa, endolinfa, que viene siendo un líquido que circula por todo el sistema vestibular y coclear, lo que pues esto los une funcional y anatómicamente. Su conexión de estos, o sea, de ambos sistemas, viene siendo que están conectados por el nervio vestibulococlear, que es el octavo par craneal, que tiene dos ramas, que sería el primero, nervio coclear, que va a estar transmitiendo la información del sonido desde la cóclea, y el nervio vestibular, que va a estar transmitiendo la información del equilibrio desde los conductos semicirculares, el utrículo y del sáculo también. Y pues bueno, estas dos ramas viajan juntas hacia el tronco encefálico, donde sus señales se integran para mantener el equilibrio, la audición y también a la orientación espacial. Bueno, yo les voy a hablar sobre los diferentes métodos para la exploración de las vías auditivas y vestibular. Primero vamos a iniciar con la exploración de la vía auditiva. Vamos a tener al primer método, que va a ser la audiometría tonal liminar. Esta va a evaluar la capacidad del oído para percibir sonidos puros de distintas frecuencias e intensidades. Los resultados de van a representarse en un audiograma. Se va a realizar con el paciente dentro de una cabina insonorizada y va a utilizar unos audífonos dentro de ella, y se le van a presentar tonos que van a ser desde graves hasta agudos, y su utilidad clínica va a ser el diagnóstico del tipo y el grado de sordera. Ahora también vamos a hablar sobre el método de la audiometría verbal, que esta va a evaluar la capacidad de comprensión y discriminación del lenguaje hablado. Como se va a realizar es que se emitirá una lista de diferentes intensidades y el paciente la repetirá. El resultado se va a calcular pues el porcentaje de palabras correctamente repetidas, y la utilidad clínica va a ser detectar la alteración en la comprensión auditiva incluso cuando la audiometría tonal es normal. El siguiente método será la impedenciometría o timpanometría, que esta va a evaluar el estado del tímpano, cadena de huesecillos y la función del reflejo estapedial. ¿Cómo se va a realizar? Pues aquí se va a introducir una sonda en el conducto auditivo que cambia la presión del aire y mide cómo responde el tímpano, y sus resultados se van a medir en curvas. La curva A va a ser de tipo normal, la curva B va a representar el líquido del oído medio o alguna perforación, y la curva C va a representar la disfunción de la trompa de Eustaquio. La utilidad clínica de será diagnosticar la otitis media, bloqueos tubáricos y rigidez en la carena osicular. Como cuarto método tendremos a las pruebas con diapasón, la Rini o Weber. La evaluación de esta va a ser diferenciar entre la pérdida auditiva de conducción y neurosensorial. Esta se va a realizar, primero la de Rini, se va a colocar un diapasón en la mastoides, que esta va a ser la conducción ósea, y luego frente al oído. Esto va a ser la conducción aérea. De Weber se va a colocar el diapasón en la línea media del cráneo, y los resultados de Renier va a ser que la aérea va a ser mayor que la ósea,
y esto va a ser normal o una hipoacusia sensorial. La de Rini va a ser negativo y la ósea va a ser menor que la aérea y esto va a ser una hipoacusia de conducción. También vamos a tener que la de Weber lateralizada al oído enfermo va a ser una hipoacusia de conducción y la de Weber lateralizada al oído sano va a ser una hipoacusia sensorial. Como último